Hola, hola, mujeres hermosas, Dios las bendiga grandemente, qué alegría tenerlas aquí el día de hoy. Si te es posible, acompáñame con una taza de café o tu bebida favorita y ten a la mano una libreta y una pluma para tomar notas. Si no puedes hacerlo, no te preocupes, puedes escuchar este mensaje desde donde te encuentres. ¿Listo? Con esto en mente, comencemos. En medio del dolor, de una enfermedad, de una pérdida o de una situación que parece no tener solución, es posible que alguna vez haya pasado por nuestra mente esta pregunta: ¿será que Dios realmente se fija en mí? Entre millones de personas que hay en el mundo y tantas que también están orando y clamando a Él, ¿podrá ver mi necesidad? Si lo pensamos desde nuestra capacidad humana, parecería imposible. Nosotras somos limitadas, apenas podemos atender a una, como máximo dos personas a la vez sin distraernos. Nuestra mente tiene límites, pero Dios no. La Biblia dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de medir a Dios con nuestra limitada capacidad humana y comenzamos a confiar en su poder sobrenatural. Él no tiene nuestras limitaciones, Él conoce a cada persona de manera perfecta. De hecho, Jesús mismo dijo: hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. ¡Qué impresionante! Si Dios conoce hasta el número de nuestros cabellos, ¿cuánto más conoce nuestras lágrimas, nuestras luchas, nuestras oraciones y las heridas que nadie más ve? Y precisamente eso fue lo que me hizo reflexionar mientras leía Mateo 9, verso 20 al 22. Muchas veces hemos escuchado esta enseñanza enfocada en la fe de la mujer del flujo de sangre, y es verdad, su fe fue extraordinaria. Pero al estudiar ese pasaje, Dios me permitió ver algo que me conmovió aún más. Este relato no solo nos habla de la fe de una mujer, también nos revela el corazón de un Dios que en medio de una multitud vio a una sola persona, un Dios tan cercano y tan detallista que jamás pasa por alto el dolor de sus hijas. Así que mientras estudiaba Mateo capítulo 9, verso 20 al 22, me llamó mucho la atención la historia de la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Marcos y Lucas relatan que había gastado todo lo que tenían médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Es importante hacer una aclaración. Este pasaje no enseña que sea incorrecto acudir a un médico ni que la fe deba reemplazar la atención médica. Dios puede usar muchos medios para traer sanidad, incluyendo la medicina y a los profesionales de la salud. Nuestra confianza no debe estar puesta en los medios, sino en Dios, quien es el dador de la vida y quien en su soberanía decide cómo obrar. En ocasiones sana por medio de un tratamiento, en otras interviene de manera directa. En el caso de esta mujer, ella ya había agotado todos los recursos humanos. Nadie había podido aliviar su sufrimiento y Jesús decidió intervenir directamente para mostrar que lo que era imposible para el hombre era posible para él. En la Reina Valera 1960, Marcos y Lucas dicen que fue sana de su azote. La palabra griega es mastix, que significa látigo o flagelo. Así que no describe simplemente una enfermedad, sino un tormento constante, un sufrimiento que golpeaba su vida una y otra vez. Imagínate esto por 12 años. A ese dolor físico se sumaba la carga de la impureza ceremonial descrita en Levítico 15. Durante 12 años vivió en aislamiento social. Sufrió un gran desgaste económico al gastar todo en médicos y muy probablemente también enfrentó profundas heridas emocionales y espirituales. Su cuerpo estaba enfermo, pero también su corazón había soportado años de rechazo, vergüenza, soledad e incertidumbre. Sin embargo, su fe la llevó a acercarse a Jesús en medio de la multitud. Ella creyó
que con solo tocar su manto sería sana. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro y los que estaban con él respondieron con asombro porque la multitud lo rodeaba y lo apretaba por todas partes. Desde una perspectiva humana, todos estaban tocando a Jesús, pero Jesús distinguió algo que nadie más pudo percibir, el toque de una fe genuina. Entonces dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Eso lo puedes encontrar en Lucas capítulo 8 del verso 45 al 46. Aquí encontramos una de las enseñanzas más hermosas de este pasaje. Dios nunca se queda en lo superficial, Él siempre va a lo profundo. Mientras la multitud veía una mujer más, Jesús veía una hija. Mientras las personas veían un simple roce, Jesús veía una fe que clamaba por misericordia. Mientras otros solo observaban una enfermedad, Jesús veía un corazón quebrantado. Eso significa que Dios nunca mira solamente nuestras circunstancias. Él mira nuestro corazón. Él conoce las heridas que nadie más conoce, las lágrimas que nadie más ha visto y las luchas que hemos callado por años. Lo más hermoso es que Jesús no solo detuvo la hemorragia, la llamó hija, restaurando su dignidad, su identidad y su lugar delante de él. Después le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La expresión tu fe te ha salvado proviene del verbo griego sozo, que significa salvar, sanar, rescatar o restaurar. Jesús hizo mucho más que sanar un cuerpo. Restauró integralmente una mujer quebrantada. No solo quitó el azote que había marcado su vida durante 12 años, también restauró su identidad, le dio paz y la recibió como hija. Es muy probable que esos 12 años de enfermedad también hubieran dejado profundas heridas emocionales. La Biblia no nos dice cuáles fueron, por lo que no debemos afirmarlo como un hecho, pero sí sabemos que un sufrimiento tan prolongado suele dejar marcas en el corazón. Y Jesús no ignoró esa realidad. Él no vino solamente a detener su flujo de sangre, vino a restaurar una vida. Y creo que ahí está la aplicación para nosotras. Muchas veces llegamos a Dios pidiéndole que cambie nuestras circunstancias. Queremos que quite el problema, que abra la puerta, que sane el cuerpo, que resuelva la situación. Pero Dios en su amor suele hacer algo mucho más profundo. Transforma nuestro corazón mientras obra en nuestras circunstancias. Porque una circunstancia puede cambiar y aún así el corazón seguir herido. Pero cuando Cristo sana el corazón, aún en medio del dolor, podemos experimentar la paz que solo Él puede dar. Por eso este milagro no trata únicamente de una mujer que dejó de sangrar. Trata de un Salvador que ve lo que nadie más ve, que conoce a cada persona de manera individual y que restaura integralmente a quienes ponen su fe en Él. Como dice Salmos 34:18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él salva a los de espíritu abatido. Ese sigue siendo nuestro Dios, el Dios que en medio de millones de personas conoce tu nombre, ve tu dolor, escucha tu oración y no pasa de largo frente a tu necesidad. Él no solo puede quitar el azote, también puede restaurar tu corazón, darte una nueva identidad en Cristo y llenarte de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de culminar, quiero que oremos. Señor Jesús, gracias porque en medio de millones de personas tú me conoces por nombre. Gracias porque ves mi dolor, escuchas mis oraciones y conoces las heridas que nadie más puede ver. Hoy decido poner toda mi confianza en ti. Si hay áreas de mi corazón que aún necesitan ser restauradas, te pido que las sanes con tu amor. No permitas que busque solamente un cambio de circunstancias, sino una transformación profunda que me acerque más a ti. Gracias porque en ti tengo una nueva identidad, porque soy tu hija y porque tu paz es mayor que cualquier aflicción. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo podcast. Un abracito súper fuerte.